Buenos días, sean todos bienvenidos. Es un momento dentro de la adoración a nuestro Señor. Como es propicio, cada primer día de la semana la iglesia debe reunirse con el propósito de rendir adoración a Dios. Cada primer día de la semana viene siendo cada domingo. Esto es porque las Sagradas Escrituras lo enseñan de una manera clara, de que los hermanos en el primer siglo se reunieron el primer día de la semana y fueron aprobados por Dios. El primer día de la semana fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó. El primer día de la semana fue el día en que los apóstoles comenzaron a reunirse después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana es cuando ellos, estando en Jerusalén, fueron revestidos con el Espíritu Santo. Vino el poder de lo alto para revestirlos. Y ese primer día de la semana la iglesia fue establecida. El reino de Cristo fue establecido el primer día de la semana del día de Pentecostés del año 33 de esta era. Así que hay suficiente referencia en la palabra de Dios para tener en mente y estar bien conscientes de que el primer día de la semana es el día del Señor. La iglesia se reunía el primer día de la semana. La ofrenda debía de colectarse el primer día de la semana. La cena del Señor debía de tomarse el primer día de la semana. Entonces, que no nos vengan con el cuento, estimados oyentes, de que nosotros estamos siguiendo a Constantino, porque Constantino, históricamente, después de que dejó de perseguir a los cristianos, estableció el día domingo como día de reposo, como día de descanso. Pero antes de Constantino, y estamos hablando de más de 300 años antes, Jesucristo, a través de la enseñanza, por medio del Espíritu Santo, por medio de los ejemplos de los apóstoles, nos había enseñado que el primer día de la semana es el día del Señor. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice: yo estaba en el Espíritu, un día del Señor. Y allí fue cuando Juan empezó a recibir revelaciones para escribir el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Así de que vamos a dejar esto para que usted se sienta feliz, se sienta contento, contenta de estar aquí, de que es el día correcto para servir al Señor. Le damos la bienvenida a nuestros amigos y les pedimos que oigan con atención, ¿verdad? Y a nuestros hermanos que estén de otros lugares, bienvenidos también. Pero ese es el punto del día del Señor, por eso estamos aquí. Si no fuera por esas cosas que vemos en la palabra de Dios, en la misma Biblia, nosotros no tendríamos que estar aquí. Pero gracias al Señor nos dejó una guía y nos dejó una constitución para que nosotros nos rigiéramos basados en ella. Vamos a hablar en esta ocasión, estimados oyentes, vamos a parar con lo que estamos hablando del día del Señor y vamos a hablar ahora de cambios. Fíjese bien. En la vida en la que nosotros vivimos, muchas veces vamos a necesitar cambiar cosas. Vamos a tener que hacer cambios en nuestra vida. Y cuando hablamos ahí de Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros leemos aquí Romanos capítulo 12, versículo 2, encontramos al apóstol Pablo hablando de cambios. Dice el apóstol Pablo: no se conformen a este siglo. ¿Qué era este siglo? El siglo que se vivía cuando Pablo vivía era un siglo donde el imperio romano estaba mandando, estaba dominando, y donde personas como los judíos eran súbditos de los romanos
y personas como los cristianos eran perseguidos tanto por los judíos como por los romanos. Entonces había mucha tendencia a irse hacia el mal. ¿Por qué? Porque había persecución. Yo quiero servir a Dios, yo quiero adorar a Dios. Ay, pero me van a matar, mejor no. Entonces Pablo, haciendo un llamado a sus hermanos, le dice, no se conformen a esas ideas, no se conformen a lo que está pasando aquí y que la mayoría escoge, sino más bien cambien su manera de pensar. A eso se refiere transformados. La palabra transformados en el idioma griego es metamorfosis. Y metamorfosis es una transformación completa. Así que nosotros como cristianos, como personas que estamos oyendo la palabra de Dios, tenemos de parte de Dios el mandamiento de cambiar completamente nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Transformados, dice Pablo. ¿Cómo, Pablo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Note cómo Pablo está aludiendo a que necesitamos poner atención para que nuestra mente haga el cambio. No se trata de emocionalismos, no se trata de una fe ciega, se trata de un cambio con raciocinio. Somos seres racionales, Dios nos puso inteligencia, Dios nos hizo semejantes a Él. Así de que nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la responsabilidad de transformar nuestra mente, de cambiar nuestra mente, de hacer realmente un cambio en nuestras vidas. Que realmente se note ese cambio. Ahora, hablando de cambios, muchas veces en la vida, mientras vamos caminando, pues encontramos cambios muy generales que busca la mayoría de la gente. ¿Qué busca la mayoría de la gente, amados hermanos? Quiere cambiar, quiere catapultarse, quiere revolucionarse, quiere hacer un cambio radical, un cambio completo en muchos aspectos de la vida. Unos empiezan por sentir una insatisfacción interna y quieren ver que esa insatisfacción se vaya. Así de que buscan la manera de cambiar. Pero para eso se hace necesaria una decisión. Tengo que decidir cambiar. Mi mente, mi corazón está decidiendo cambiar. No me están proponiendo ni me están imponiendo que debo cambiar. Yo cambio porque yo quiero. Muchas veces los enamorados, a veces cuando uno de ellos es cristiano y el otro no, pues uno se convierte a Cristo porque el otro es convertido, si no. Pero es más bien es por la atracción física. Muchas veces el que quiere estar bien en un trabajo se sujeta al patrón para hacer bien las cosas, aunque no esté de acuerdo. Pero qué bonito que la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos estar convencidos con nosotros mismos y que no sea porque alguien nos está obligando. Nosotros tenemos raciocinio y sabemos pensar y sabemos meditar las cosas, entonces tenemos la oportunidad de nosotros mismos hacer nuestras elecciones. Nosotros somos personas de choices. Nosotros somos personas de cambios. Pero hagámoslo porque lo decidimos, estemos convencidos. Usted cuando vino al pie del bautismo, usted decidió entregarse a Cristo. Y la pregunta es, ¿lo ha cumplido? Esa es la pregunta. Y esa pregunta queda en el aire. Si la iglesia tuviera miembros que cumplen con su responsabilidad al venir al pie del bautismo, hubiera más predicadores, hermanos. Hubiera más almas unidas. Hubiera más personas interesadas por ver a las almas unidas. Así de que hay que identificar los aspectos del cambio. Hay que hacer un plan detallado que pueda guiar a las personas a decisiones claras y precisas. ¿Qué cambios se buscan en esta vida, amados hermanos? ¿Qué cambios busca la gente? Bueno, muchos buscan los cambios de poder hacer buenas adquisiciones, buscan prácticas que sean para ir desarrollándose, para ir creciendo en cierto aspecto de la vida, busca transformar esas áreas que no están activas,
o que están activas de una manera incorrecta según su propio criterio. Y la pregunta es, ¿cómo se logra el cambio? El cambio, estimados hermanos, se logra siempre con un plan. Debe haber un plan. Cuando usted es invitado por una persona para que le hable de la palabra de Dios, usted debe llevar un plan. No puede improvisar ahí delante de la persona, porque va a decir la persona, pues ese está improvisando. Si usted tiene una meta de que va a ir a una entrevista para un trabajo, usted tiene que llevar un plan, usted tiene que ir bien definido qué es lo que busca con ese trabajo y qué es lo que puede usted ofrecerle a ese trabajo, cuánto quiere ganar. Cada uno se compromete de acuerdo a lo que uno cree. Hermanos, nosotros los latinos tenemos una situación que siempre, por el hambre de trabajar, muchas veces comprometemos lo que no debemos de comprometer. Y lo que comprometemos muchas veces es nuestra propia libertad. Comprometemos nuestra libertad. Y yo cuando estamos en el trabajo, oiga, pues necesito ir de vacaciones o necesito salir a tal parte. Hey, ahí está tu contrato. Tienes que cumplir con lo que dijiste que ibas a trabajar. Pero muchas veces por la necesidad del trabajo nos comprometemos en cosas que después nos van a caer de peso. Tenemos que poner mucho cuidado en eso, tenemos que pensar en lo que nos estamos comprometiendo, trabajo integral, debe de haber constancia, comprender el propósito que se tiene en la actualidad para hacer lo que queremos hacer, tener el enfoque de lo que queremos lograr. Debemos de ver el enfoque en el presente y a tanto tiempo quiero que se vea este cambio. Yo enfoco esta necesidad hoy para que al tanto tiempo pase esto. Fíjate, todo debe planificarse. ¿Qué cosas se busca cambiar? Bueno, pues hay muchas cosas, ¿verdad?, que se buscan cambiar. Muchas veces uno quisiera cambiar al gobierno, muchas veces uno quisiera que los políticos hicieran cambios en sus políticas, que se fijaran más en la mayoría de la gente, no en élites de una minoría. Muchas veces uno quisiera que los que juzgan, ¿verdad?, los que están en la corte y los que están en la Suprema Corte fueran jueces de justicia. Que si un pobre va y expone un caso, ese pobre, si tiene la razón, gane el caso. Porque parece algo raro que siempre pierde el pobre. Entonces hay muchas cosas, hermanos, la forma de hacer leyes, la forma de cómo se está informando hoy la gente a través de los medios masivos, que estamos ahí esclavizados viendo una pantalla y lo que nos están diciendo son puras mentiras. Y dicen, esta es la noticia de allá, de que alguien le disparó a estas personas, pero pobrecitos murieron otros, imagínense. ¿Dónde se ha visto eso? Que le dispararon a unos y murieron otros. La información que nosotros vemos en los canales principales y en las estaciones de radio principales tienen guión, están siguiendo una orden. No son periodistas, aunque digan que son periodistas. Así sean los más famosos. ¿Cuál le gusta? Están vendidos. Están vendidos. Y eso nosotros lo sabemos ahora de unos años para acá, porque hubo alguien que abrió nuestros ojos para que viéramos que la información estaba completamente torcida. Promovería las responsabilidades de los padres de familia, ¿verdad? Muchas veces vemos allá afuera la situación. Imagínense, 2 adolescentes varones bien abrazados, ¿verdad?, bien pintarrajeados, y luego de repente van caminando y hacen un alto y se dan un besote tronado. Imagínense. ¿Quién tiene la responsabilidad de eso? Ese es nuestro mundo en el que estamos viviendo. Los padres, cuando no se ocupan de sus hijos, tienden a enviar a sus hijos a informaciones equivocadas. Y una de las cosas que
la persona o la sociedad busca cambiar es la mentalidad de los padres después de que se permitió tanta liberalidad, de que en décadas pasadas se le prohibía al padre que le pusiera la mano encima a sus hijos. Y el hijo, cada vez que se veía amenazado de los padres, pues salía con su child abuse. Y te voy a acusar. Y entonces eso nos trajo una generación de personas que no están siendo respetuosas y tienen ideas muy torcidas de las cosas. Promovería la responsabilidad de los padres de familia, etcétera. La iglesia. ¿Qué me dice la iglesia? ¿Qué buscan los miembros de la iglesia? Cambiar al predicador. ¿Qué busca el predicador? Cambiar a la iglesia. Estamos sujetos de cambios todo el tiempo, hermanos. Ahora, el punto aquí, ya que tocamos el asunto de la iglesia, sería la pregunta, ¿se puede cambiar los asuntos espirituales? ¿Se puede legislar sobre los asuntos espirituales? ¿Puede uno llegar a cambiar lo que ya está establecido por Dios? Hacer cambios de cosas que dice Dios por lo que cree la mayoría o por lo que quiere la mayoría. ¿Se pueden hacer esos cambios? Y ahí es donde surge la pregunta, amados hermanos, porque vivimos en un mundo donde la mayoría está incrédula y luego otra gran parte del mundo está con doctrinas cerradas y sabemos que todo esto es resultado de la curiosidad humana. Porque Dios da mandamientos y el ser humano quiere cambiar esos mandamientos. Estamos hablando de cambios. Y el por qué lo hace es por la carnalidad predominante. Venimos a un lugar de reunión y quisiéramos que esto fuera un lugar de relajamiento. Como si estuviéramos en el parque o como si estuviéramos en un partido de fútbol o de béisbol. Entonces, si nosotros pudiéramos cambiarle algo a la Biblia, ¿qué le cambiaríamos? Si yo pudiera cambiarle algo a la Biblia, ¿qué le cambiaría si sigo la corriente de este mundo? Pues una de las cosas que el mundo quisiera, amados hermanos, es que no hubiera pasajes en la Biblia que hablen tan claramente de lo que pasa cuando se adultera la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando se adultera la palabra de Dios? Bueno, dice Dios, no añadas a la palabra que yo os mando, dice el Señor, ni disminuyas de ella, porque debes de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo ordené. No, el Señor está en contra de que nosotros le cambiemos a la palabra de Dios. Dice en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Versículo 6. No le añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No le añadas a sus palabras. ¿Verdad? Si sabemos que la corriente de este mundo va en constante carrera en contra de Dios, uno de los grandes deseos del mundo es que Dios cambiara su palabra, que no hubiera esos pasajes donde no se le puede hacer cambios a la palabra de Dios. Muchas personas en la actualidad y desde tiempos atrás, pero mucho más ahora por todos los medios que nos informan ahora, el internet, nos damos cuenta de que ha habido muchas personas que han tratado de transformar a la Biblia. Hay una Biblia que manejó Tom Hanks, no sé si conozcan a Tom Hanks, famoso, ¿verdad? Y le agregó un evangelio a esa Biblia. Y ese evangelio habla de la disposición de Dios hacia la homosexualidad. La simpatía que Dios tiene para con la homosexualidad. Es un evangelio añadido a las Biblias. El responsable es este hombre que les digo. Muchas iglesias de nuestro Señor
tratando de ir con la corriente de este mundo, se han desviado. Que la obra misionera, que la centralización de fondos, que los orfelinatos, que los asilos, que las cocinas, y aparte, amados, muchos ya se han extendido a aceptar el homosexualismo sin decir ni una palabra. ¿Qué pasaría si en esta congregación viniera de repente alguien que es homosexual, que se declara homosexual abiertamente? Bueno, pasaría lo mismo que hoy. Hoy tenemos algunos visitantes aquí. Los recibiríamos con todo el amor de Cristo. Pero ¿aceptaríamos que está bien? No. Porque nuestra responsabilidad y nuestro deber es decirle, necesitas venir a Cristo, necesitas convertirte al Señor. Transformar tu mente. Igual que le decimos a una persona que toma, a una persona que miente, a una persona que está en el mundo, que no tiene todavía a Cristo en su corazón. Es lo mismo que diríamos a cualquier persona. No por ser una persona homosexual la vamos a tratar diferente, pero eso es diferente a ignorar. Es homosexual, ni le digas nada, ¿no? A nuestros amigos constantemente les invitamos a que vengan a Cristo, a que se arrepientan de sus pecados. Y eso no sería la excepción, sino que también a esa persona le diría. En una ocasión entró una pareja pues yo creo eran dos varones vestidos de mujer y pintados y con tacones. Y lo que llamó la atención es que pues venían vestidos de una manera muy extravagante y pintados de una manera muy extravagante. No nos llamó la atención su forma de pensar, nos llamó la atención su forma de llamar la atención. Y entonces inmediatamente se habló con ellos. Y entonces ellos dijeron, porque somos homosexuales, nos están menospreciando. No, es que no puedes estar así aquí. Se sentaron enfrente y estaban con la pierna cruzada y con una minifalda ahí. Oiga, pues ¿qué quieren? Alguien tiene que decirles algo. Por favor, mire, pásele para allá para atrás o vístase bien. O sea, no era algo, es más, eso se hubiera hecho con cualquier persona que hubiera venido de una manera vestida de esa forma. Y la tomaron como que era por el hecho de que eran homosexuales, que por eso se les estaba tratando peor que a otros pecadores. No fue por eso. Entonces, si se pudiera cambiar la palabra de Dios, uno quitaría todo lo que la palabra de Dios dice en cuanto a condenar el pecado. También dice la palabra de Dios ahí en Revelación, un texto muy conocido en el versículo 18 y 19 del capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y dice el versículo 19, y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. ¿Se fija? Y sigue ahí la palabra de Dios entonces diciéndonos, no cambies esas cosas. Pero todavía la pregunta persiste por la situación que hemos comentado de los cambios y cómo también en el mundo religioso, ¿verdad?, se buscan cambios. Hay quienes quisieran poder decirle a todo el mundo que es salvo, aún sin aceptar a Cristo. Otros dicen que ya salvo para siempre salvo. Otros dicen que solamente por fe se salva la persona. Otros dicen que hay que bautizar a los niños para que se salven. Otros enseñan que no hay infierno. O sea, en el mundo religioso hay muchas cosas torcidas. Si yo pudiera cambiarle a la Biblia, ¿qué le cambiaría? Bueno, si nosotros fuéramos parte del mundo, quizás escogeríamos el punto de decir, no hay castigo, hagas lo que hagas. No hay un castigo eterno. Dice la palabra de Dios, amados, en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, el Señor Jesucristo, hablándole a la gente que le escuchaba, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos
entran por ella. Y luego dice el Señor, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es el consejo de Cristo? Entren por la puerta estrecha. ¿Cuál es la condenación en este pasaje? Bueno, la puerta ancha es la que lleva a la perdición. Y luego todavía para confirmar lo que está diciendo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, dice, son los que la hallan. Entonces usted que está ahorita con nosotros en esta mañana, usted puede ser de esos pocos. Unirse para entrar por la puerta angosta, por ir por el camino estrecho. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son duros estos versículos, pero no los podemos quitar. Pero quisiéramos. A veces quisiéramos que no estuvieran ahí. A veces la gente quisiera poder arrancar las páginas de la Biblia y decir, estos versículos no me gustan. No los quiero. Si yo pudiera cambiarle a la Biblia, ¿qué le cambiaría? Bueno, pudiera también agregar a todo, hermanos, que el reunirme para servir a Dios, pues sea cuando a mí se me antoje. No cuando el Señor me dice, sino cuando yo quiera. Reunirme cuando yo quiera. Fíjese, qué libertad, ¿no? ¿Existiría la iglesia si todos tuviéramos ese pensamiento? Pero sí hay quienes tienen ese pensamiento. Ya me reúno cuando yo quiera. Es demasiado estar ahí y estar viendo al mismo mono, imagínense. Es triste, pero a veces llega uno a ese punto de que uno quisiera que no hubiera tanta comunión. ¿Para qué? ¿De qué sirve tanta comunión? Ni un alma viene. Y todos los que están aquí oyendo ahorita, y todos los que han sido invitados, que ha sido sembrada la semilla, y que posiblemente vayan y den fruto en otro lado. Porque nosotros hemos tenido el gozo de ver a personas que ni siquiera conocíamos y de repente están aquí con nosotros porque alguien allá que no conocemos les habló de Dios. La palabra de Dios trabaja de una manera no como queremos, sino como Dios quiere. Personas están buscando a Cristo y Dios le pone los medios. Y posiblemente esa persona no vive aquí, pero está aquí pasando de repente por aquí. Y usted siembra la semilla y esa semilla va a dar fruto en otro lado. Pero nuestro deber, nuestra responsabilidad es estar constantemente sembrando la semilla. Esa es nuestra responsabilidad. Y entonces las reuniones pueden llegar a ser más animosas si comprendemos de que, pues, debemos de reunirnos cuando se ha acordado, ¿no? Cuando la iglesia ha hecho arreglos que Dios le permite. Si no, pues entonces estamos siendo irresponsables con nuestra comunidad, con nuestra iglesia. Estamos siendo irresponsables con Cristo. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, fíjese lo que pasaba con los hermanos del primer siglo. Los hermanos del primer siglo decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí estaban los hermanos. La palabra perseverar, hermanos, tiene que ver con paciencia, pero también la palabra perseverar tiene que ver con permanencia. La palabra perseverar tiene que ver con constancia. Ellos estaban ahí constantes. Ellos estaban ahí permanentemente, con la comunión unos con otros, haciendo actos de adoración para nuestro Dios. Juntos. Together, dice el americano. No separados. No cada uno para su rancho,
sino cada uno reuniéndose con los demás en cosas que tienen que reunirse. Dice la palabra de Dios también en Hebreos capítulo 10, versículo 25, ahí le puse 45, me perdonan por el 4, es un 2. Dice el escritor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Cuál día es el que se acerca, hermanos? ¿Cuál día es el que tenían los apóstoles en su mente cuando ellos tenían el empuje para su trabajo debido a ese día que se acercaba? ¿Cuál era? Bueno, en el Nuevo Testamento, el día que se acercaba era la destrucción de Jerusalén, hermanos. Era un día de juicio. Y cuando se escribió el libro de los Hebreos, todavía no pasaba el evento. Puede referirse a ese día, pero aún si se refiriera a ese día del año 70 después de Cristo, el asunto estriba, hermanos, el asunto estriba de que para nosotros aquel día que se acerca es el día final, el día del juicio final. Es ese día que va cada vez más cerca. Entre más va pasando el tiempo, estamos más cerca de enfrentarnos a ese día. Pero también, de una manera indirecta, puede apuntar al último día de nuestra oportunidad. Porque mientras estamos oyendo y estamos comprendiendo, tenemos la oportunidad de hacer el cambio. Pero si estamos oyendo, ¿verdad?, y no queremos hacer cambio, nos estamos perdiendo la oportunidad. Y puede ser que esta sea la última oportunidad. Se puede pensar, ¿verdad? Pues siempre se nos está amenazando de que es el último día y que es la última oportunidad. Es que eso es lo que dice la palabra, porque el tiempo no es de nosotros. El tiempo para el Señor es muy diferente al tiempo como lo calculamos nosotros. Para el Señor nuestra vida es como un soplo. Es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, o como vapor. Aunque para nosotros pasaron años, para el Señor es como un respiro nada más. Entonces tenemos una cita que no podemos eludir, y esa cita es con el Señor, ¿verdad? Y más adelante podemos leer en este mismo libro de Hebreos que dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínense ya cuando estemos ahí, que abramos nuestros ojos y estemos ahí, y que venga a nuestra mente todo lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos, y ya es demasiado tarde. Cuando estemos oyendo ahí los lamentos de los demás, chisqueando los dientes, y uno mismo esté lamentándose, y uno quiera hacer arreglos con Dios, pero ya no puede hacerlo. Es muy tarde. Entonces hay muchas situaciones, amados, que nos hacen meditar, que nos hacen reflexionar para que nosotros tomemos cuenta y no podamos dejarnos vencer por la corriente de esta vida. Pero siguiendo con el pensamiento, ¿qué le cambiaría yo a la Biblia? Bueno, si yo pudiera cambiarle algo a la Biblia, ¿verdad?, y pienso como pensaba antes de venir a Cristo, pues que me permita ser rico. Tener mucho dinero, ¿verdad? Poder vivir en la holgura y con todas las comodidades habidas y por haber. Imagínense. Me permitiría el placer de ser rico y tener una vida como los incrédulos. Hay muchos salmos que hablan de la prosperidad del perverso. Y aún el salmista en uno de los salmos confronta el hecho de que cómo Dios prospera a los perversos. Y entonces él mismo en su canto responde, bueno, es que Dios sabe por qué hace las cosas, y las cosas vanas son cosas que pasan inmediatamente. Una persona puede vivir en toda la comodidad del mundo por 10, 20, 30, 50 años o 100 años, pero llega el momento en que ya no tienen nada. Llega el momento que, y eso fue como un soplo.
Y muchos hombres de Dios han pensado cómo Dios prospera a los malvados y a los fieles no los prospera. Es un error pensar así. Porque la prosperidad es para Él salvo, pero es una prosperidad limpia, honesta, austera. Y si uno llega a tener esa mentalidad, hermanos, Dios le va a prosperar más y más cada vez. Pero cuando usted tiene el deseo de lo que tienen los demás, y esto y lo otro y aquello, y nunca se llena, pues está siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que está siguiendo? Es lo que está persiguiendo. Entonces, dice la palabra de Dios, allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10, dice el apóstol Pablo, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el hambre del dinero, el hambre de la comodidad. Sacrificar todo lo que sea sacrificable o todo lo que yo pueda sacrificar para obtener lo mejor de esta vida. Hay quienes llegan a pisotear hasta personas que aman por lograr un puesto más alto. Llegan a traicionar amigos por tener algo más grande. Y cuando no es la riqueza económica, se busca la fama y se busca también el que toda persona lo reconozca. Se busca muchas veces el poder, y no meramente económico, sino el poder de que se reconozca de que es una persona poderosa. Esos son los ídolos del corazón. Esos son los ídolos que está en la mayoría de la gente allá afuera. Estamos tratando de pasar una generación donde la mayoría de los jóvenes querían ser narcotraficantes. ¿Por qué? Porque el narcotraficante le muestra todas las cosas que la vida tiene y que puede disfrutar, ¿verdad? Una pistola con cachas de oro, una mujer en cada lado, en los varones, y en las mujeres un hombre en cada lado. El mejor vehículo, las mejores mansiones. Estamos pasando una generación donde la mayoría de los adolescentes en nuestros países latinos se les preguntaba, ¿qué te gustaría ser de grande? Ah, pues narco. ¿Por qué? Pues porque tienen todo. Pero el Señor dice claramente, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuánto es el tiempo que dura alguien que se dedica a la mala vida? ¿Cuál es el término de días que tienen estas personas? Son cortos, sus días son cortos, son más cortos. Así de que es efímero, pasajero. Y vamos a hablar ahora, amados hermanos, de otro punto que también la mayoría de la gente quisiera, especialmente aquellos que quieren una religión fácil y una religión sin problemas, sin debates, sin discusiones, donde no tenga que discutir nada, donde todo esté muy bello, y votaría porque todas las iglesias fueran del agrado de Dios. Imagínense, que todas las iglesias fueran del agrado de Dios. Y entonces vemos ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, que el Señor dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo en este solo pasaje, amados hermanos, nos está diciendo quién iba a edificar la iglesia. Nos está diciendo de quién iba a ser la iglesia. Y nos está diciendo cuánto tiempo iba a durar la iglesia. En este mero pasaje nada más. La iglesia es de Cristo.
la iglesia iba a ser edificada por Cristo y la iglesia iba a durar hasta que el Señor viniera por segunda vez. Perdón por la tos. Ya para casi concluir, hermanos, dice en Efesios 4, versículo 4 también, un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Es un cuerpo nada más. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 1:23 también dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene la plenitud con Cristo, con aquel que lo llena todo. En Efesios 2:16 también menciona acerca de la iglesia y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. El amado Pablo está hablándole a gentiles y judíos del propósito del advenimiento de Jesucristo en su primera venida. El propósito era llegar a conformar a los dos en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Es por medio de la iglesia que judíos y gentiles podían estar sirviendo al mismo Señor. Judíos y gentiles sirviendo al mismo Señor. Ambos en un solo cuerpo. ¿Verdad? Cuando nosotros venimos a pertenecer a la iglesia del Señor, venimos a pertenecer a un cuerpo, a un grupo, a una iglesia. Venimos a ser parte del reino de Dios, establecido desde el primer siglo. Entonces nosotros tenemos pues todas estas cosas que pudiéramos meditar en esta ocasión, amados oyentes, y pensar, ¿podemos cambiarle algo a la Biblia? ¿Podemos decir que el pecado es bueno? La palabra de Dios enseña claramente en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, todos estos pecados carnales que están ahí. Manifiestas son las obras de la carne, y empieza a hablar una gran lista de cosas carnales. Habla de la apatía, de la indiferencia, habla de la fornicación, de la borrachera, habla de la orgía, de la hechicería. Y dice, ya para terminar, en el versículo 21, en la segunda parte, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a hacer un alto aquí, amados. Es más larga la lección, pero el tiempo no me alcanzó. El hecho es todo esto que vimos esta mañana, estimados oyentes. Si ha movido un ápice en su mente, en su corazón, para anhelar las cosas de Dios antes que las cosas que la mayoría quisiera, que usted medite y reflexione. Y si usted necesita cerrarlos con Dios en esta ocasión, es un buen momento. Si usted necesita arrepentirse para estar bien con el Señor, hágalo, para que el Señor le restaure. Si usted no ha venido a Cristo y necesita servir a Cristo, necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros con mucho gusto le ayudaremos. Así de que mediten estas cosas mientras cantamos el himno. Les invito que de pie cantemos el himno para ser invitados y luego tomar la decisión. Dios les bendiga. ¿Y lo tienen? Escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Sé
llanto de tu amor. Deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia da.